Bendiciones, familia en Cristo, amigos, amigas que están viendo este video. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Eric. Quiero de una vez, ¿verdad?, entrar en este video en el día de hoy. Estamos en el Evangelio de Juan. Hemos empezado desde el capítulo 1, hemos ahorita llegado hasta el 16. Y vamos a enfocarnos en 15 versículos, del 1 al 15. Y vamos a ver lo que vamos a aprender en esta hora. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. En los últimos momentos que Jesús estaba pasando con sus discípulos, Él llegó a advertirles acerca de la persecución que vendría hacia ellos por causa de seguir y creer en Él. Les dijo también dónde, cuándo y por qué se iría. Les tenía que decir, ¿verdad?, que él se iba, cuándo se iba, ya se estaba acercando su tiempo, y por qué se tenía que ir. Les aseguró que, sobre todo porque esto llenó de temor los corazones de sus discípulos, pero les aseguró que no los iba a dejar solos. Eso es lo hermoso de Dios, que Él nunca nos deja solos. Es más, Él prometió que vendría el Espíritu Santo, entonces no estarían abandonados, ni solos, ni huérfanos. El Espíritu Santo vendría y moraría con ellos. Jesús sabía lo que le esperaba y Él no quería que la fe de sus discípulos decayera. Él no quería que su fe desmayara, que se desfalleciese su fe. Dios quiere que tú y yo, que hemos creído en Él, sepamos que no estamos solos. No importa lo que está pasando ahorita mismo, cualquier situación, problema, circunstancia, cualquier mala noticia que acabas de recibir, cualquier situación, no importa. Si hemos nosotros creído en el Señor, no estamos solos. Aunque a veces parece y se siente que estamos solos, no estamos solos. Los que hemos creído en Él, contamos con el Espíritu Santo para darnos consuelo. Él viene y nos conforta. Él viene y nos consuela, nos enseña la verdad y nos ayuda. Por eso dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. A veces como cristianos pensamos, es que yo no puedo perdonar. El Espíritu Santo nos ayuda a perdonar. Es que mira, estoy batallando en una área en mi vida, estoy batallando con un vicio, con algo que me está como que deteniendo. El Espíritu Santo nos puede ayudar en esas debilidades. La relación entre yo y mi padre, entre familiar, entre una amistad, está dañada. El Espíritu Santo nos puede ayudar. Entonces, tenlo por seguro, que Dios nos da los recursos, Dios nos ofrece todo lo que tú y yo necesitamos. Y eso es lo maravilloso. Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Ahora, un buen ejemplo de esto es la historia y la vida del apóstol Pablo. Antes de que él viniera al Señor, él era conocido como Saulo de Tarso, y él tenía o estaba bajo la autoridad del sumo sacerdote, y lo que él hacía era recorrer la tierra y buscaba y perseguía a los cristianos. Él arrastraba a hombres y a mujeres cristianas y los ponía en la cárcel, y todo esto que él hacía, él creía, estaba convencido de que él estaba haciendo lo correcto, que él estaba haciendo un servicio a Dios. Esto es lo que aquí Jesús está describiendo. Al pasar en los siglos anteriores, ha habido muchas cosas hechas de una manera injusta, equivocada, muchas malas cosas en nombre de Dios. No porque Dios lo ordenó, no, sino porque las personas, por sus propios intereses, por ambición, por poder, por otras cosas, han pensado en su propia mente que estaban haciendo un servicio a Dios cuando no era el caso para nada.
Entonces eso nos recuerda, por ejemplo, a Hechos 9, 1 y 2. Déjaselos leer rápidamente. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, pero que si encontraba algunos que pertenecían al camino, hablando sobre de aquellos que siguen a Jesús, tanto hombres y como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Esta era lo que él hacía antes de que tuviera un encuentro con Jesús. Ahora, mira lo que dice el verso 4. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas, y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. A pesar de que sus discípulos le preguntaron a Jesús acerca de su muerte, nunca cuestionaron su significado, ¿verdad? Nunca se preguntaron el por qué. Y es lo que Jesús les va a estar explicando, les va a aclarar. Ahora, aún así, mucho de lo que Jesús les estaba diciendo al momento como que no lo estaban comprendiendo. Es como, por ejemplo, venimos a los pies del Señor. Inicialmente somos bebés en la fe y hay cosas que no entendemos muy bien, pero lo hermoso es que tenemos al Espíritu Santo desde el momento que creemos. Hay personas que creen que el tener el Espíritu Santo es como una segunda experiencia. Tú crees en Jesús y ya después tú haces algunas cosas y ya después es una segunda experiencia, cuando la realidad es que la palabra nos enseña el momento que usted y yo creemos en Jesús. Dios nos sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desde ese momento empieza a morar en nosotros y empieza una obra de santificación. Ahora, Él nos va a ir enseñando, nos va a ir recordando las palabras, las enseñanzas de Cristo. Entonces, lo que estaba ocurriendo aquí es que los discípulos se empezaban a entristecer en gran manera, pero un poquito, más bien era más pensando en ellos mismos, porque estaban con Jesús, estaba todo bien, pero Jesús empieza a decirle, yo me voy, voy a ir al Padre, es necesario que yo vaya, les explica el por qué, pero ellos como que estaban preguntándose qué va a pasar con nosotros, lo cual era algo, ¿verdad? Que se toma en consideración. Versículo 6. Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Si Jesús no hubiese llevado al cabo la misión con la cual Él vino a cumplir, no tendríamos las buenas nuevas del Evangelio. Si Él no hubiese muerto, no tendríamos redención de nuestros pecados. Si no hubiera resucitado, la muerte no hubiera sido derrotado. Pero lo que debemos entender es que cuando los discípulos estuvieron con Jesús, el tiempo era corto, solamente 3 años y medio de ministerio. El territorio alcanzado estaba limitado porque después se expanderían, después irían y predicarían el evangelio a toda criatura. Pero con la partida de Jesús, los discípulos van a estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Él se iba a enviar al Espíritu Santo y iba a estar con ellos en todo tiempo, en cualquier lugar, para llevar al cabo el labor de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros no podemos hacer discípulos si no es por medio o sin la ayuda del Espíritu Santo. Recuerden que Él es quien convence de pecado. Él es el que redarguye. Él es el que guía al arrepentimiento. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra de convicción de pecado es una obra que le pertenece al Espíritu Santo y lo hace eficazmente, lo hace excelentemente. Y nadie sino solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Muchas veces cometemos el error de querer cambiar a las personas. No, porque yo le hablo se va a convertir. Mira,
es el Espíritu Santo quien va a convencer de pecado. Tú y yo solamente somos un instrumento. Somos un vaso que Dios puede usar, pero es Dios quien salva. Tristemente hay pastores, hay líderes que llegan a tener, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? A creer que ellos son la razón por qué uno llegó a ser salvo. Y eso es una mentira. Yo he escuchado a personas bajo el título que son pastores decir, yo te salvé. No, la realidad es que Dios es quien salva. Dios es el que transforma el corazón y el Espíritu Santo es el que convence. Tú evangelizas, tú testificas tanto en palabra y en tus acciones, en cómo tú vives, en cómo te conduces, cómo eres en el hogar, cómo eres en tu trabajo, cómo eres en la comunidad. Por Facebook, las personas pueden vernos así, no, hombre, es muy espiritual, pero si estuviéramos en persona y personas pasaran tiempo con nosotros, ¿cambiaría esa imagen? ¿O dirían, wow, en verdad esta persona ama al Señor y busca al Señor con todo su corazón? Entonces, el Espíritu Santo adopta el método de condenar el pecado primero. Nos convence de que hay pecado en nuestra vida y después de convencernos trae la consolación, las buenas nuevas y al nosotros creer en Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros recibimos la vida eterna. El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice su palabra que va a convencer al mundo de pecado. El Espíritu Santo va a demostrar que todo el mundo es culpable ante Dios. Nadie hay ni una sola persona que es buena, sino solo Dios. Puede haber personas en la iglesia que se creen superiores, se creen más espirituales. La realidad es en que más nos santificamos, entre más nos acercamos a hacer la voluntad de Dios, nos damos cuenta cuánto más necesitamos del Señor. Que no somos superiores, no somos más importantes, pero que nosotros, ¿verdad?, empezamos a amar todo lo que Dios ama, a aborrecer todo lo que Dios aborrece. Entonces Él convence también al mundo de justicia, que Jesús de Nazaret fue Cristo, el Mesías, el enviado, el prometido de Dios, que fue el justo. El cordero que quita el pecado del mundo, el que no fue hallado en él engaño ni pecado, nada, fue perfecto. Y además que la justicia de Cristo fue transferida hacia nosotros al creer para darnos justificación y salvación. Eso es lo hermoso. ¿Qué pasa cuando nosotros creemos en Cristo? ¿Por qué es que Dios nos llega a ver como personas justas? Y tú vas a decir, pero no hay ni una sola persona que sea justa. Bueno, al nosotros creer y poner nuestra fe en Jesús, sucede una transacción. La justicia de Cristo, la perfección de Cristo, Él obedeció en todo, no falló, no hubo engaño ni mentira en Él, es imputada sobre nosotros. Dios, al nosotros creer en Él, nos ve como justos por medio de lo que hizo Cristo. Somos justificados por la obra de redención que hizo Cristo, no por nuestros méritos, no porque ahora yo vengo a la iglesia, porque yo cargo una Biblia y Reina Valera 1960, y no, somos justificados por medio de lo que hizo Cristo, por la obra de redención, por la fe, la confianza que nosotros ponemos en Él, y es por eso que Dios nos ve como justos. Estamos en un proceso, no somos perfectos, hay fallas, hay defectos, pero Dios nos está perfeccionando. Verso 9 nos dice que de pecado, porque no creen en mí. El pecado por el que se condena es el de negarse a creer en Cristo. Que se te presenta Cristo, lo que Él hizo en la cruz, y tú rechazas el mensaje de salvación, y tú rechazas la gracia que Él te está ofreciendo. Esa es la condenación, ese es el pecado, ¿verdad?, por la cual serán las personas condenadas, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Verso 10 dice,
de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu Santo daría convicción de justicia cuando Jesús lo establezca por medio de la cruz, que resucitara, ascendiera al cielo y tomara su lugar de autoridad en el cielo, probando que el Padre ha aceptado el sacrificio perfecto de Jesús. Por eso, por eso dice aquí, convencería al mundo tanto de pecado como también de justicia. Ahora, ¿qué más va a hacer el Espíritu Santo? Va a convencer de juicio, versículo 11. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El mundo pensó que en la cruz ellos habían juzgado a Cristo. Los líderes religiosos pensaban, ganamos, juzgamos a Cristo. Los romanos, mira, nosotros ya lo mandamos a la cruz. Hasta el propio Satanás pensó que él había ganado. Pero en verdad la victoria le perteneció a Cristo sobre la cruz y juzgó al mundo y a Satanás. La muerte de Cristo en la cruz puso a nuestra disposición una relación personal con Dios. Se rasgó el velo. Entonces ahora podemos nosotros entrar al trono, acercarnos al trono de gracia con toda confianza y podemos tener una relación personal con Dios. Tenemos un encuentro con Dios y ese encuentro marca nuestra vida, causa una transformación, un cambio que Dios efectúa en nuestras vidas. Y entonces eso es lo hermoso de nosotros, ¿verdad? Ser alcanzados por la gracia de Dios cuando confesamos nuestro pecado. El Espíritu Santo nos convence y yo me doy cuenta, wow, soy un pecador, estaba en rebelión en contra de Dios, necesito salvación y no recurro a los hombres, no voy a una iglesia, no voy a un pastor, a un ministro, a un ministerio, yo voy a Cristo, quien murió por mí en la cruz, quien dio su vida en rescate para alcanzarme, para salvarme. Por eso Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Como ovejas estábamos descarriados, apartados, alejados de Dios. Éramos como el hijo pródigo, apartados, estábamos desgastándonos y destruyéndonos, pero en su gracia inmensa y preciosa, Él nos ha alcanzado. Ahora Dios nos declara justos y nos libra del castigo de nuestros pecados que merecíamos el castigo de Dios. Cristo tomó ese lugar. ¿De quién tomó el lugar? De toda persona que en Él crea. Verso 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Los discípulos no pudieron entender todas las palabras de Jesús. Él les estaba hablando con claridad, pero aún así había cosas que no estaban entendiendo muy bien y necesitaban al Espíritu Santo y más madurez para comprenderlas. Por eso Él les estaba diciendo que tenía muchas más cosas que decirles, pero ahora no lo podéis soportar, no la van a entender. Pero el Espíritu Santo vendría y les ayudaría a entender y les enseñaría conforme a las palabras de Jesús. Verso 13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. La verdad a la que nos guía el Espíritu Santo es la verdad acerca de quién es Cristo. No hay duda alguna en mi corazón, por medio del Espíritu Santo, en cuanto a la persona de Cristo, que Él vino, murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó con poder y gloria, está sentado a la diestra del Padre y intercede por todos los santos, por todo creyente. Ora a nuestro favor. Sabemos que fue 100% Dios, 100% humano. Sabemos, ¿verdad?, que fue el Mesías prometido. No hay duda alguna. Hay judíos el día de hoy que aún no creen que Jesús es el Mesías y están esperando aún el Mesías.
Pero nosotros que hemos creído tenemos toda la seguridad de quién es Cristo por medio de lo que el Espíritu Santo nos ayuda a entender, nos guía a toda la verdad. No hay duda alguna en nosotros. No hay cuestión. En el pasado, en los siglos pasados, años pasados, se levantan personas que se proclaman el Mesías, se dicen ser Cristo, se dicen ser enviados de Dios y las personas los siguen y después esa persona muere. Después esa persona termina en la cárcel por cometer, ¿verdad?, crímenes y ser fraude y cosas así. Y entonces el Espíritu Santo es quien nos ayuda a seguir a Cristo y no a un impostor. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría sobre nuestra misión. La oposición que vamos a enfrentar nos prepara. Habrá persecución. El día de hoy estamos viendo compañías cristianas doblegarse a la presión de las personas que están en contra de los principios de la Biblia. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Pero ¿saben qué? Aquellos que depositan su confianza en Dios sin importar lo que venga, el Espíritu Santo ya nos avisa, ya nos ha dejado avisado de antemano por la Escritura que la persecución va a venir. Vamos a ser perseguidos, odiados por creer en Cristo. Pero tenemos también los recursos, la fuerza, el valor que Dios nos va a dar en ese momento de prueba de serle fiel a Él. Es más, nos va a enseñar el resultado final de nuestros esfuerzos, que ahorita sufrimos un poco de tiempo, pasamos por dificultades, pero no se compara lo que estamos sufriendo ahora con la gloria venidera que experimentaremos en el reino de los cielos. No habrá más tristeza, Dios enjugará toda lágrima, no habrá más dolor, no habrá más nada de pecado, nada de malicia, sino un gozo por toda la eternidad en la presencia de nuestro Señor. Entonces los discípulos no entendieron por completo estas promesas hasta que el Espíritu Santo vino después de la muerte y resurrección de Jesús. Ya para terminar, el versículo 14 y 15 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. La función del Espíritu Santo es llamar la atención hacia Cristo, no hacia sí mismo. El Espíritu Santo nos guía a Cristo, llama la atención a Cristo. Su obra, su misión es glorificar a Cristo, llamando la atención a la obra, a la enseñanza y a los mandamientos de Jesús. Nos va a recordar, mira, una cosa importante y algo que he querido tratar de hacer a través de estas videolecturas es mostrar la importancia de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, como cristianos nos corresponde saber la revelación de Dios, los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Jesús mismo, porque así el Espíritu Santo nos va a recordar. Si yo no leo la Biblia, si yo tengo siempre mi Biblia cerrada, ¿cómo me va a recordar el Espíritu Santo las palabras de Jesús si no las estoy estudiando, leyendo, no me estoy saturando de la palabra del Señor? Entonces nos corresponde esa responsabilidad de conocer lo que la palabra de Dios dice. Si podemos hoy en día escuchar personas con opiniones, hasta uno mismo, yo mismo, si yo no me cuido, puedo dar mis opiniones, pero ¿saben qué? Mis opiniones no son importantes. Las opiniones de otras personas en cuanto a lo que la palabra dice no es importante. La opinión que Dios nos deja claro en las Escrituras, esa es la que cuenta. La palabra de Dios puede decir una cosa y yo puedo decir otra, pero déjame decirle, la que realmente tiene toda la autoridad es lo que está escrito en las Escrituras. Aunque yo diga, no, pero yo siento, yo pienso, yo creo, eso no va en cuanto a lo que Dios nos enseña en la palabra de Dios. No podemos agarrar una escritura y decir, bueno, sí dice eso, pero yo siento. No. La palabra de Dios es su propio intérprete. El Espíritu Santo nos ayuda a entender, saber lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, esto no se trata de que solamente en manos de personas muy espirituales te pueden decir, no. Una persona sin una educación
Algunos de los discípulos fueron simples pescadores sin educación y pudieron entender la revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les ayudó a conocer la verdad, a poder recordar las palabras de Jesús mismo. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro guía, no solo para mostrarnos el camino, sino para ir con nosotros, para ayudarnos y influir en nuestras vidas continuamente. Vamos a ser guiados no solamente cerca de la verdad. Algunos aspectos nos vamos a ser guiados a toda la verdad. No solamente vamos a tener una noción solamente en nuestra cabeza en cuanto a la verdad, no, vamos a deleitarnos en ella, vamos a saborear la verdad de Dios, vamos a poder, ¿verdad?, ver cómo transforma nuestra vida, porque la palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. La palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso me encanta cuando nosotros vamos a las Escrituras, dice y nos enseña claramente, la fe viene por el oír, no por el entretenimiento, no por los chistes, no, sino la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hoy en día, nosotros como cristianos, los ministros, los pastores, los que predican, deben entender que no hay nada que puede sustituir la palabra de Dios. No hay manera de que tú entretengas, que tú hagas que la gente se pase un buen tiempo. No. Simplemente predícales a Cristo. El apóstol Pablo mismo dijo, miserable de mí si no predico el evangelio, si no anuncio el evangelio de las buenas nuevas, si yo no proclamo las verdades que Dios me ha revelado. Tenemos esa responsabilidad.